Talampaya y Ischigualasto se encuentran a tan solo 80 kilómetros. Por eso, aunque estén en distintas provincias, se suelen visitar en conjunto. En este video vamos a estar repasando todos los precios que necesitas saber para conocer estos hermosos lugares. Veremos precios de las entradas, las excursiones, la comida, alojamiento y mucho más. Los valores los pondré en pesos y en dólares ya que muchas personas extranjeras me lo pidieron. Hoy en día un dólar equivale a 1.300 pesos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Como van a ver a lo largo del video, hay mucha diferencia de precios entre visitar el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial Ischigualasto. De todos modos, si van a la zona recomendamos visitar ambos sí o sí, son muy diferentes uno del otro, pero los dos son espectaculares. Empezamos por el Parque Nacional Talampaya, uno de los más caros de la Argentina. Lo que hay que tener en cuenta en este parque es que sí o sí se debe hacer en excursión, no es que uno paga la entrada y puede recorrerlo a su gusto. Esto se hace por un tema de preservación del parque. La experiencia tradicional tiene un valor de 57.300 pesos, 44 dólares. Aquí, con un camión 4x4, recorreremos los lugares principales del parque. Son 4 estaciones: los petroglifos, el jardín botánico, la catedral gótica y el monje. La duración aproximada es de 3 horas. Los menores hasta los 12 años y personas con discapacidad pagan 28.650 pesos, 22 dólares. Luego podremos sumar experiencias extras como el trekking por los balcones, en donde tendremos unas vistas panorámicas increíbles del parque. Esta excursión sale 27.000 pesos más, 21 dólares. Como verán, no es nada económico visitar el parque. A todo esto hay que sumarle el valor del ticket al Parque Nacional, que se saca aparte, que tiene un valor de 7.000 pesos para argentinos y 16.000 para extranjeros. Si hablamos de comida, dentro del parque, en el ingreso, hay un restaurante que tiene platos simples pero muy buenos. El valor es de aproximadamente 18.000 pesos por persona, unos 14 dólares. Por último, si queremos acampar, también se puede. El costo es de 7.000 pesos por persona, un poco más de 5.000 dólares. Seguimos ahora por el Parque Provincial Ischigualasto. Al pertenecer a la provincia de San Juan y no a Nación, es un poco más barato. Empezamos por el tour diurno tradicional. En este caso tendremos que ir con vehículo y en una caravana iremos parando por diferentes estaciones. Son 40 kilómetros aproximadamente que se recorren. El valor de este circuito es de 35.000 pesos para argentinos, 27 dólares, y 55.000 pesos para extranjeros, 42 dólares. Los circuitos alternativos como el de mountain bike, el Cerro Morado y el trekking al Río Salado tienen un valor de 32.000 pesos, ya sea para argentinos o extranjeros, un poco más de 24 dólares. Por último, tendremos el circuito nocturno que se realiza solamente los días de luna llena. El costo es de 38.000 pesos, 29 dólares. Si queremos acampar en el lugar, el valor es de 8.000 pesos por persona, 6 dólares. Aquí no hay restaurante grande, es más bien un lugar que vende pocas comidas como empanadas y sándwiches. Por menos de 10.000 pesos por persona podremos comer algo rápido. Villa Unión es el pueblo más cercano a los parques con mejor infraestructura. Hay otros como Pagancillo que tienen muy poco y la diferencia de distancia no es tan grande. Desde Villa Unión, además de ir a los parques, se pueden hacer varias excursiones. Vamos con los precios. La primera es ir a la Laguna Brava. La excursión tradicional, que dura todo el día ya que haremos más de 400 kilómetros, tiene un valor de 97.500 pesos por persona y se necesita un mínimo de 2 para hacerlo. Son 75 dólares cada uno. Seguimos ahora por el Cañón del Triásico, donde veremos un paisaje único. Si la hacemos de día, el valor es de 45.000 pesos, 34 dólares. Hay otra experiencia que es en el atardecer que es espectacular. Sale 55.000 pesos, 42 dólares. Una excursión que recomendamos mucho hacer es ir a Chilecito a través de la Cuesta de Miranda, una de las partes más lindas de la Ruta 40.
Si cuentan con vehículo propio, esto lo pueden hacer en auto. Vale mucho la pena. En el caso de hacerlo en excursión, el valor es de 85.000 pesos por persona, $65. Por supuesto que hay varias excursiones más, no solo desde Villa Unión, sino desde la capital de La Rioja, pero en este caso les queríamos mostrar las que para nosotros son las principales. Algo bueno que tiene esta zona de la Argentina es que comer es bastante económico. Por eso, aunque gastemos un poco más en visitar estos parques, vamos a ahorrar bastante en comida. Vamos con algunos platos clásicos. Un locro tiene un valor aproximado de 8.000 pesos, unos $6. Lo mismo está el plato de lentejas. La humita riojana, un poco menos, 7.000 pesos, algo más de $5. Si vamos por carnes, un bife de chorizo con acompañamiento, 12.000 pesos, menos de $10. Un cordero, 14.000 pesos, un poco más de $10. Una pizza para compartir, 10.000 pesos, menos de $8. Como verán, los precios son muy accesibles y tampoco es que hay tantos lugares, más si hablamos de Villa Unión, que es el lugar más cercano a los parques. Como venimos diciendo, si vamos a ir a Talampaya de Eschihuarasto, lo mejor es alojarse en Villa Unión. Este pueblo está a 58 kilómetros del Parque Nacional Talampaya y a 137 kilómetros del Valle de la Luna. Es verdad que hay otros pueblos, pero este es el que más servicios tiene y el que mejor está preparado para recibir al turismo. Decir un valor exacto de un alojamiento es prácticamente imposible, ya que depende de muchos factores como la temporada, si es día de semana, si hay mucha ocupación y muchas cosas más. Pero para que se den una idea, el Hotel Cuesta de Miranda, uno de los más conocidos, 3 estrellas, tiene un valor en base doble que está a unos 110.000 pesos, $85. El hotel de mayor categoría es el Tres Cruces Lodge. Este tiene un valor de 180.000 pesos la noche, unos $138. También hay otros hoteles de menor categoría en donde el precio es de 65.000 pesos la noche, unos $50. Por supuesto que estos precios son promedio y es más que nada para que se den una idea si van a viajar a esta zona de Argentina. Muchos no eligen estos parques porque están en un lugar que no hay mucho en los alrededores, pero sepan que si van, vale mucho la pena y si les sumamos las excursiones que mostramos más arriba, son varias las actividades que hay para toda la familia. Esperamos que les haya gustado el video y les sirva para su próximo viaje. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.